muy bienvenidos a nuestro café fiduciario de todos los jueves a las 7 de la mañana. Recuerden que el café fiduciario lo realiza Piensas, su primer estructurador fiduciario. Si quiere hacer un negocio fiduciario y necesita quien lo acompañe, acuda a Piensas. El café fiduciario lo patrocina Suárez y Gómez Abogados, Abogado Fiduciario, Match Alianzas y AESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito. Hoy tenemos una invitada muy especial, Joana Lomía, vicepresidente financiero de Fiduciaria Bogotá, contadora pública, magíster y con más de 20 años de experiencia en el sector fiduciario, especialista en temas netamente financieros. Muy bienvenida, Joana. Muchas gracias, Angélica. Qué bueno que nos acompañes. No, el gusto es mío de estarlos acompañando el día de hoy. Gracias. El tema de hoy es muy interesante para todo nuestro sector y son las normas NIF aplicables al sector fiduciario. Joana, para nuestra audiencia, dado que todos no son especialistas en temas financieros, ¿qué son las normas NIF? Súper. Bueno, pues las normas NIF es la abreviatura Normas Internacionales de Información Financiera. Son unas normas que adoptamos en Colombia en el año 2009 a través de una ley que era la ley 13, o es la ley 1314, con el propósito de adoptar pues, los mejores estándares internacionales con relación a todo lo que corresponde a la preparación de estados financieros. Entonces, anteriormente Colombia aplicaba un marco local, que era un decreto interno, y posteriormente lo que hicimos fue adaptarnos a estas normas internacionales. Y después de que salió esa ley, lo que hicieron fue la Superintendencia Financiera adaptarla al sector fiduciario, porque cuando salió la ley era para todas las empresas, pero no estaba de manera específica para los negocios fiduciarios. Entonces lo que hizo el ministerio fue darle una potestad a la Superfinanciera para que creara un marco especial o más bien específico para los negocios fiduciarios. Entonces estas normas lo que nos permiten es emitir estados financieros, ahora ya bajo un marco internacional, que obviamente nos permite hablar ya el mismo idioma que hablan muchos países que llevan implementando estas normas ya hace un tiempo atrás. Bueno, es súper interesante. Entonces, tú nos dices que la Superintendencia Financiera expidió una normatividad, digamos, acogiendo esas normas NIF para el sector fiduciario. En ese sentido, ¿qué ha pasado entonces dentro del sector fiduciario con la implementación de esas normas NIF? Súper, mira. La Superintendencia Financiera, digamos que nos obligó, porque tú sabes que finalmente todas las superintendencias nos sugieren, pero finalmente tenemos que implementar todo, aplicar este marco normativo como desde tres perspectivas. Una para las sociedades fiduciarias, donde en este momento todas las sociedades estamos implementando normas internacionales en su totalidad. Y ya se aplican, o sea, ya son usuales. Totalmente desde el año 2009, desde el año 2009. Y también nos obligó a hacer esta aplicación de normas para los fondos de inversión colectiva. Entonces también en este momento todos los fondos de inversión también están aplicando estas normas en su totalidad. Y más o menos en el año 2017 implementó una circular, que es la circular 30 de ese año, donde estableció ya el marco normativo específico para negocios fiduciarios. Entonces, ¿qué ha pasado en el sector fiduciario? Pues que hemos tenido la necesidad de aprender de todos los marcos, del marco de las sociedades, el marco de los fondos de inversión y ahora este marco específico que creó la Superintendencia para los negocios fiduciarios. En eso estamos, en ese proceso de implementación. Ya llevamos 10 años, digamos, en temas de negocios fiduciarios. Allí también la Superintendencia estableció unos marcos asociados de acuerdo con el grupo o con la calidad de normas que implementa el fideicomitente, y el sector fiduciario, digamos que se ha vuelto ya un especialista en temas de normas internacionales, porque como tú sabes, en el sector fiduciario tenemos de todo tipo de activos, desde plata hasta palmas o lo que se te ocurre. Entonces, eso nos obligó a que las áreas financieras contables de las fiduciarias nos preparáramos en la implementación de estas normas casi que de manera absoluta y plena, porque pues nosotros no solamente administramos plata, sino que administramos todo lo que nos pongan nuestros clientes. Entonces, el sector fiduciario creo yo que hoy es uno de los más completos
a nivel de sectores en la implementación de normas, porque fíjate, por ejemplo, que el sector bancario pues es especialista en manejar plata. Claro, ¿sí? por supuesto. O de pronto los señores que tienen caña pues son especialistas en ese tipo de activos. Sí. O el que tiene energía, o el que, sí, cada uno de los sectores. En cambio aquí pues nos tocó aprender de todo, porque aquí manejamos todo tipo de activos. Entonces creo yo que hemos sido privilegiados en la implementación de estas normas en ese sentido. Pues esa era como mi siguiente pregunta en consideración a lo que tú estás mencionando, y es la multiplicidad de tipos de activos y de fideicomitentes que hay en los negocios estructurados. ¿Cuáles han sido como los principales desafíos para las sociedades fiduciarias en la implementación de las normas NIF? Uy, bueno. Me imagino que demasiados. Claro, pues digamos, partiendo del hecho de que como no aprendemos sobre una sola digamos, sobre una sola calidad de activos, claro, sino sobre todo lo que tengamos, pues yo creo que los desafíos se dan en dos líneas, ¿sabes? Una línea sobre el desafío de la capacitación de los equipos encargados de esta implementación. Internamente dentro de la fiduciaria. Exacto, el equipo contable precisamente, o los equipos de impuestos, inclusive los abogados, porque todos nos tenemos que meter en este tema, porque si no, no podemos estructurar de manera adecuada los negocios. Entonces yo creo que uno de los desafíos es precisamente ponernos al tono en temas de capacitación y entendimiento e interpretación de estas normas. Tú sabes que al cambio siempre hay mucha renuencia, entonces veníamos mucha reactividad. Sí, veníamos acostumbrados a una norma que lleva 20 años. El ¿sí? decreto 2349. 2649. Entonces a los contadores nos enseñaron de memoria cómo se hacían las cosas. Pocas veces íbamos allá a revisar cómo es que se hacían los temas contables. Nos cambiaron todo, ¿sí? Si bien hay muchas cosas similares, pues hay otras que definitivamente sí requerían un conocimiento. Entonces, yo creo que una de esas líneas del desafío fue el conocimiento técnico, la capacitación, que no fuéramos renuentes al cambio, entender que esto es diferente, que esto es nuevo. Y definitivamente el segundo desafío que yo creo que vivimos aún, porque la capacitación se ha venido evolucionando, esto pues es continuo. Sí, exacto. Es el tema de que tenemos a los fideicomitentes con una necesidad de información que de pronto no es la que quisieran ver, ¿sí? Eso te iba a preguntar, porque obviamente Colombia, siendo un país partícipe de la OMC, de la OCDE, tiene toda la obligación de establecer normas NIF hasta mini pymes, o sea, todas las empresas. Hubo unos escalamientos en el tema cronológico de implementación. Sector financiero fue uno de los primeros, pero finalmente a hoy todas las empresas tienen que tener NIF. Pero sin embargo uno sí ve todavía desconocimiento en NIF. Entonces, ¿cómo hacen ustedes como fiduciaria cuando reciben un cliente que no es el cliente gigante, sino una pequeña empresa que quiere hacer un fideicomiso y todavía tiene rezagos en la implementación de las NIF que le corresponden? De acuerdo, sí, ese es el desafío número 2, yo diría, y es precisamente alinear a los clientes, y tú no lo has dicho mejor, y es los clientes grandes han andado ya porque han tenido la misma obligación que nosotros de ponerse al tono en conocimiento, pero los clientes más pequeños, pues a veces se les dificulta mucho entender que ya hay un nuevo marco normativo. Realmente yo creo que por eso en las fiduciarias hoy tenemos precisamente ese rol de apoyar a nuestros clientes en ese conocimiento técnico, en ese apoyo, de decirle, mire, la mejor forma de hacer esto es por este lado para que usted no se meta en líos posteriormente. Ellos en la mayoría están vigilados también por Superintendencia de Sociedades, que por supuesto también exige la aplicación de estas normas. Entonces lo que hacemos desde las fiduciarias es precisamente acompañar al cliente en esas necesidades y decirle, mira, esta es la forma en la que debemos pasar. Hay clientes súper chéveres y nos dicen, listo. Pero también hay otros, no señor, toda la vida lo he hecho de esta forma. Yo he hecho mi contabilidad así, mi contador que tiene yo no sé cuántos años de experiencia. Exacto. Y ese yo creo que ha sido uno de los desafíos, pero siempre nosotros vemos en los desafíos oportunidades. Claro. Entonces ahí hemos encontrado la oportunidad precisamente de apoyar a los clientes desde un ámbito mucho más, no solamente venga, le hago el negocio, sino venga también lo apoyo y lo acompaño en ese proceso de hacer un muy buen negocio. Entonces aquí estamos precisamente para ayudar a nuestros clientes de todos los tamaños, desde el grande hasta el chiquito.
Y en este aspecto, ¿cuál es el nivel de maduración de las fiduciarias? ¿Cómo las ves frente al tema de implementación de NIF? O sea, muy avanzadas, ¿todavía crees que falta? ¿Hay nuevas cosas que hay que implementar y todavía están pendientes? ¿Cómo está en ese proceso la fiduciaria en general? Yo creo que el nivel de maduración ya es alto. Llevamos 10 años y un Claro. poquito más implementando normas internacionales. Ya te diría hoy que en este momento el 100% de las fiduciarias tienen software asociados o ya, digamos, destinados a temas de normas internacionales. Anteriormente convivíamos con dos software, entonces el de anterior y el nuevo y homologue. No, eso era un tema caótico cuando recién salieron. Pero yo creo que ya en este momento estamos muy maduras a nivel de software, que es la parte inicial, a nivel de conocimiento técnico también, pues ya han pasado 2 generaciones de contadores en ya este proceso. así. Entonces, yo creo que el nivel de maduración, si quisiéramos darle un porcentaje, debemos estar en un 80-85%. ¿Qué nos falta? Exacto. ¿Qué nos falta? La actualización. Porque es que resulta que el tema de normas internacionales no es letra muerta, no es una ley que nació allá y se quedó quieta, no, Va evolucionando. todo el tiempo está evolucionando. Fíjate que hace 2 años salieron unas normas que aquí en Colombia no hemos implementado, porque eso es algo que tal vez se me pasó contarte, y es las normas nacen en Londres, en el Eso te iba a IASB. preguntar, ¿dónde se originan esas normas? Hay un instituto que se llama el IASB, que es el encargado de hacer la emisión de esas normas. Ellos las emiten en Londres y lo que hacen los países es acogerlas, ¿sí? De acuerdo pues con su análisis, y definen una fecha de implementación. Y el cuento iba es que hace 2 años salieron 2 normas, las de sostenibilidad, que es un tema que está muy de moda en este momento, donde ya en este instante los estados financieros deben implementar temas de sostenibilidad, en temas de revelación y de cálculos de sostenibilidad en sus estados financieros. Claro. Para una entidad financiera me parece muy retador, porque no, cualquiera. ¿Cómo se dedica? Claro, pero fíjate, por ejemplo, si yo soy una entidad del sector real que me dedico a sembrar caña de azúcar, me imagino que el tema de sostenibilidad es muchísimo más evidente y se refleja de una manera más eficiente en un estado financiero. Pero una entidad financiera, una entidad que se dedica a dar servicios financieros como una fiduciaria, me parece muy complicado el tema de sostenibilidad. O constructor, por ejemplo, también nuestros clientes inmobiliarios. Entonces, esas normas, por ejemplo, no han llegado a Colombia, o sea, nosotros no las hemos adoptado aún. Sí, salieron hace 2 años, pero nosotros acá no las hemos adoptado. ¿Cuándo crees que van a llegar aquí a Colombia? Pues estar muy cerca, no le pongo más de 2 años. Oh, claro. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, nos falta ese porcentaje de estar actualizándonos. Claro. Y pues te hablo de esas, pero el año pasado salieron otras y hace 1 año salieron otras. Entonces todo el tiempo nacen y se actualizan, y yo creo que ahí nos hemos quedado un poquito en las entidades, no solo en las fiduciarias sino en general, y es precisamente en esa actualización de normas. Pero yo creo que ahí como que el liderazgo en esa actualización la debe tener el regulador, ¿cierto? Tanto la superintendencia financiera como el viceministerio técnico del Ministerio de Hacienda, que se encarga de hacer toda la expedición de normas de cara a las entidades financieras. De acuerdo. Pero que entonces, ¿qué pasa? Pues no saca la actualización. Como cualquier norma. Pero no están preparados. Y tú defines el cómo. Te dicen el qué, claro. Pero tú defines el cómo. Entonces, yo creo que ahí estamos precisamente, pero igual en un 85-90%, la verdad, estamos muy maduros, yo creo que en temas de normas internacionales en este momento. Excelente. ¿Y qué beneficios, bajo ese nivel de maduración o de madurez, perdón, que tienen las fiduciarias, qué beneficios tiene para las fiduciarias, sus clientes y el negocio en general la implementación de normas NIF? Sí, pues el más importante definitivamente es la oportunidad de ser comparables. Al estar todos bajo un marco normativo, nosotros podemos emitir estados financieros, entendernos entre nosotros, pero muy importante entendernos con el exterior. ¿Sí? Fundamental. Entonces, hoy en día tú sabes todas las necesidades de fondeo, todas las necesidades de hacer nuevas estructuras de negocios, pues no solamente pensamos en temas locales, sino también en temas internacionales, y ya un estado financiero de nosotros puede ser leído por una persona de otro país, que obviamente también implemente normas internacionales. Entonces, definitivamente ese es uno de los grandes beneficios que tenemos. Y el otro, sin duda, no menor, es pues evitar
sanciones por incumplimientos normativos. Definitivamente implementar esto de manera juiciosa nos lleva a ser pues una entidad, digamos, seria en este sentido, y que obviamente evitamos superintendencias o cualquier ente de control detrás de nosotros pues buscando sancionarnos por algún incumplimiento. Total. Ahí, digamos que tú dices algo que me parece fundamental, y es el tema de que puedan ser leídos los estados financieros de manera, digamos que transnacional. No obstante, vuelvo a mi tema de las pequeñas empresas que no siempre acuden o hacen operaciones de carácter internacional. Claramente eso ha requerido una especialidad de las áreas contables de todas las empresas. ¿Tú crees que eso ha contribuido a fortalecer y a empoderar a las áreas financieras y contables de las compañías? Sin duda, sin duda. Mira, yo creo que la implementación de normas internacionales fue el espaldarazo que necesitaban las áreas financieras para ocupar el verdadero lugar que deberíamos de ocupar Pues siempre en la son el corazón de una entidad. de negocios. Sí, claro. Anteriormente, antes de que estas normas existieran, realmente la contabilidad era más fiscal que cualquier otra cosa. Entonces aquí nosotros hacíamos, todas las normas estaban muy asociadas a temas fiscales. Entonces era realmente una contabilidad fiscal más que una contabilidad financiera. Cuando nacen estas normas, lo que hacemos es precisamente pues implementarlas, aprender, y eso hace que el contador se vuelva totalmente valioso para estructurar, para generar información, para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, hoy en día el señor contador que entiende este tema y que logra llegarle al abogado o al señor constructor o al que no sea, digamos, de estas ramas, y le hace entender en qué consisten estas normas, pues tiene un valor súper gigantesco, claro, porque se vuelve un aliado estratégico para poder ayudar a hacer que las cosas salgan muy bien. Entonces, como nos permite generar una información muy importante, nos permite generar una información no solo desde la perspectiva fiscal y contable, sino desde la perspectiva financiera del negocio, porque eso es realmente el trasfondo de estas normas, pues se vuelve súper importante. Entonces yo creo que el contador dejó de estar ya abajo del escritorio lleno de papeles como normalmente nos imaginamos. Sí. Cuando tú le hablas de contador a alguien, se imaginan un señor lleno de papeles o a Betty la Fea. ¿Sí? Eso es lo que la gente se imagina del contador. Pecado, no, es que hace poco mi jefe me dijo eso, es que las Betty, ¿cómo así? Pero yo creo que ya pasamos de ser esos contadores, de estar allá, a ser un protagonista más en la estructuración de negocio. A ver si cuando se transformó. Sí. Bueno, eso me lleva a hacerte la siguiente pregunta, y es, cuando tú mencionas que antes la contabilidad era muy fiscal y que realmente la conversión a normas NIF lo que hace es un reflejo, como una fotografía de la compañía en su tema financiero. No obstante, ¿qué tanto se hablan o existe comunicación o son compatibles las normas NIF con los temas tributarios, que también son fundamentales en el desarrollo de cualquier tipo de negocio? Sí, es una muy buena pregunta. El nivel de alineación es alto. Después de que salieron las normas internacionales, sale una reforma tributaria, sí, precisamente para alinearse un poco a estos nuevos marcos normativos. Lo que sucede es que se distanció un poco frente a lo que sucedía antes, donde la contabilidad era fiscal. Sí, nosotros teníamos un libro contable y un libro fiscal antes de NIF, pero realmente las diferencias eran mínimas, porque toda la contabilidad se asociaba más a los requerimientos fiscales. De índole tributario. En cambio, en este momento, pues como ya no está, o sea, imagínate una norma internacional acogiendo los marcos tributarios de cada país donde se implementan las normas. No, eso sería imposible. Muy difícil, claro. Entonces, este marco es obviamente transversal, y lo que han hecho los países, en el caso de nosotros, es tratar de alinear sus normas fiscales a estos marcos. Estamos alineados, pero menos que antes. Porque es que antes éramos así, yo creo que hoy estamos algo más o menos así de distanciados. Pero para la DIAN, digamos que las normas NIF son conocidas, manejables, transparentes, o sea, lo tienen totalmente digerido dentro de la interpretación de las obligaciones tributarias. Sí, lo tienen, pero nos obligan, Angélica, a tener libros fiscales.
Libros fiscales como un libro de contabilidad, pero ahora con los temas fiscales, Entiendo. para poder explicarle al señor de la DIAN, al que venga aquí a requerirnos, por qué en la contabilidad dice 10, pero yo estoy declarando 5 o 15. ¿Sí? Claro. Y eso tiene una razón de ser, porque fiscalmente puede tener un tratamiento y contablemente puede tener otro. Tratamiento. Entonces hay algunas operaciones que son distintas en ambos marcos. Hay unas que son iguales, por ejemplo, si tú me hablas de efectivo, pues eso es igual en cualquier idioma, en cualquier materia, pero de pronto en activos fijos que están como, por ejemplo, en nuestro sector inmobiliario, que a nivel fiscal se declaran de su costo, costo fiscal, a nivel contable puede estar por un avalúo que no es fiscal, por ejemplo, como un ejemplo. Entonces, claro, ahí hay diferencias. Entonces la DIAN sabe que hay un marco normativo que no podemos dejar de cumplir a nivel contable, pero nos pide un libro fiscal y una conciliación entre esas cifras contables y estas libras fiscales. Y apareció un concepto nuevo, Angélica, que se llama el impuesto diferido. Que es el reflejar en la contabilidad esas diferencias entre la parte contable y en la parte fiscal, precisamente para tratar de reflejar en la contabilidad esas diferencias. Entonces, claro, eso generó cambios en la forma de reflejar la información. Desde mi perspectiva también creo que la DIAN se ha preparado un montón. Bueno. Cuando nosotros recibíamos antes visitas de la DIAN era muy complejo hacerles entender algo, pero hoy es de verdad mucho más sencillo. Bueno. Y yo creo que eso pues también es uno de los beneficios, y es poderle precisamente ayudar al cliente que se defienda frente a una visita o frente a un requerimiento. Claro, le das herramientas. Exacto, para poderles decir, mire, es que usted tiene que explicar esto de esta forma. Manera. Al chiquito, sobre todo, porque el grande normalmente lo tiene muy claro, pero el cliente mediano, pymes, sí necesita ese apoyo, y pues yo creo que también es uno de los beneficios que tenemos con esta implementación. Ahí digamos que lo veo bajo el escenario de tu oficio y tu rol, un tema bien complejo, y es que aparte de que estás en el escenario del tema tributario, el tema financiero NIF, también estás en el escenario de un negocio que es totalmente técnico, que es el negocio fiduciario, que tiene también sus pormenores, tiene unas obligaciones de carácter financiero que dicta la propia superintendencia financiera. Me parece, digamos, que acompasar todos esos temas debe resultar un poco fuerte, ¿no? Sí. Definitivamente, definitivamente sí. No es fácil, ¿para qué te voy a mentir? No, tiene que ser. Tú coges una norma NIF y tú la lees y te quedó el 10%. Tienes que volver a leerla 2 o 3 veces para poder, digamos, entender, y sobre todo entender el contexto del negocio al que se le puede aplicar. Por eso. Porque tú buscas en las normas internacionales y no te dice, si es inmobiliario, hazlo así. Claro, o si es un negocio fiduciario, entonces hazlo así, ¿no? El tratamiento para tu fideicomitente es este y aquel. Exacto, eso no existe. No existe esa casuística. De acuerdo, entonces es mucha interpretación, mucho análisis, mucho conocimiento. Entonces sí, ahí hay una conjugación de muchos roles que hay que tener, como tú bien dices, para poder hacer definitivamente las cosas bien hechas. Bajo esa perspectiva, y en tu experiencia, ¿crees que las NIF han contribuido a aumentar los negocios fiduciarios o los han frenado? ¿Qué te parece que ha habido después de la implementación de NIF? Yo diría que ha sido un apoyo en la generación de negocios, más no es que los hayamos aumentado. Tú sabes que el sector fiduciario viene creciendo en niveles maravillosos en los últimos 5 años o 10 años. La plata que manejamos, los AOM, la cantidad de negocios fiduciarios, pero no podríamos decir, no, eso fue porque implementamos las normas internacionales. Claramente no fue por eso, eso ha sido por el negocio de la, digamos, por lo que ha venido pasando en nuestro país, que ha requerido que las fiduciarias estemos más metidas en los negocios. Pero sí creo que la implementación de las normas ha sido un apalancador, porque vuelvo y te insisto, esto nos sirve para que la información sea más comparable. Entonces claramente hoy un banco se siente mucho más tranquilo de ver un estado financiero de un negocio fiduciario para prestar plata, o un externo, o un par, o socios entre ellos si quieren unirse varios fideicomitentes a armar un negocio. O hacer un crédito sindicado, y que hay diferentes compañías
buscando ese apalancamiento y Exacto. todas tienen el mismo lenguaje. Es que antes era Exacto. complicado, que mi contabilidad yo las llevo así, que fulano la lleva así, ahora eso no se puede hacer. De acuerdo. Y si está dentro de un negocio, pues es una sola información para todos. Entonces, es. yo sí creo que ha sido un apalancador, creo que ha sido un facilitador, pero pues no ha sido el generador. Pues tampoco podemos darle tantos atributos a las normas internacionales. Sí, bueno. Y finalmente, Joana, ¿tú qué recomendaciones, bajo tu experiencia, que es muy valiosa, le das a las áreas financieras de las sociedades fiduciarias respecto del tema NIF y su manejo? Sí. Una frase de Steve Jobs decía, para que uno haga un excelente trabajo tiene que amar lo que hace. Total. ¿Sí? Y más ese que me parece tan árido. Exacto, y en este donde tenemos algunas cositas que organizar. Entonces, pues definitivamente mi recomendación a todas las áreas financieras es que pues le cojan el gusto Claro. a este tema. ¿Sí? Si nos quedamos allá de hace 10 años cuando esto empezó, no, qué pereza, implementar un nuevo software, aprenderse una nueva norma, ahí se van a quedar. ¿Sí? Entonces, pues qué bueno que le cojan el amor a esto, que le cojan mucha pasión y que estén actualizándose todo el tiempo, que no nos quedemos en la foto de las normas de hace un tiempo, sino que realmente estemos todo el tiempo actualizándonos, y yo creo que sin duda vamos a poder apoyar de manera mucho más significativa a nuestras compañías, no solo a las fiduciarias, sino en general a todas las empresas donde implementamos estas normas, generando valor. Ya hoy los contadores están sentados en todas las mesas donde se toman decisiones. Entonces, Total. yo creo que la idea es precisamente seguir siendo muy juiciosos, muy actualizándonos en la información y pues cogiéndole mucho amor a esta profesión. Ay, qué bonita, te felicito porque realmente lo que haces es complejo. Gracias. Bueno, te agradezco muchísimo, Ay, ha sido muy valioso, hemos aprendido hoy mucho, Joana, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Angélica, muchas gracias a todos y pues a la orden para lo que necesiten. Gracias. Gracias.